Bueno, vamos a continuar ahora con el bloque número 5 que corresponde a aparato digestivo y vamos a fundamentalmente poner énfasis en la anamnesis de este aparato, que por otro lado es probablemente el motivo de consulta más frecuente que tenemos los médicos. Generalmente siempre alguien lleva algún tipo de sintomatología digestiva. Y en este sentido vamos a intentar avanzar sobre algunos de ellos. Disfagia es un síntoma realmente que hay que saberlo semiografiar, primero para que podamos entender. Digamos, la definición sería la dificultad o imposibilidad de tragar, pero esto es cuando está en relación al esófago. Obviamente que para darnos cuenta, nos estamos dando cuenta que el sujeto no tiene ninguna dificultad en la boca, no tiene dolor, que generalmente a eso le llamamos odinofagia y que puede ser algún problema bucal o laringotraqueal. En cambio, generalmente esta dificultad que el sujeto refiere que se le traba la comida al tragar es lo que deberíamos considerar como disfagia. Si en cambio esto no fuera así, estuviera más ligado al momento propio de la deglución, podríamos hablar de disglusia. Pero me interesa mucho el énfasis en disfagia porque podemos hacer algún tipo de diferenciación, por ejemplo, entre una disfagia orgánica de una funcional. La disfagia orgánica, que generalmente acontece cuando el sujeto tiene patologías, como lo dice aquí, orgánicas que han ido produciendo una obstrucción al paso a nivel cardial, a nivel esofágico, y eso desgraciadamente puede estar presente en un cáncer de esófago, también en una calasia producida por reiteradas ulceraciones que han ido produciendo fibrosis, pero el sujeto va a referir una disfagia que es progresiva. Esa es la característica, una disfagia progresiva. ¿Qué significa esto? Que primero se manifiestan los sólidos, luego los semisólidos y luego los líquidos. El sujeto está cada vez más dificultoso en tragar y tiene que ir haciéndolo cada vez más diluido para poder hacerlo. Hay que tener en cuenta en la anamnesis que veamos que el sujeto puede decir que sigue comiendo carne, pero ya no come los trozos de carne que comía, sino ahora lo tiene que hacer molido, por ejemplo. En cambio, la disfagia funcional, que muchas veces se debe a alteraciones motoras del esófago, en el anciano puede ocurrir esto, el sujeto tiene lo que se llama una disfagia paradojal. O sea, no es primero a los sólidos, sino que es primero a los líquidos. Porque claro, el líquido no tiene, digamos, la misma capacidad gravitacional que puede tener un sólido y entonces dificulta tragar el líquido, pero no el sólido. O sea que es al revés de la orgánica. Esto nos puede dar una pista para entender, para semiografiar disfagia. Pirosis, acidez, son síntomas muy frecuentes en nuestro medio, o sea, en la consulta médica. Es la sensación de quemazón o dolor urente retroesternal que generalmente suele tener un carácter ascendente del epigastro de la boca, eso que dice que sube un fuego, que son todos síntomas relacionados a reflujo gastroesofágico, úlcera acidopéptica, en donde mucho de esto tiene que ver por ese reflujo ácido hacia un digamos, órganos que están acostumbrados a manejar pH alcalino. Puede haber una relación con hernia de hiato o con un aumento de presión intraabdominal, aunque hay muchos pacientes que tienen hernia de hiato que son asintomáticos. Regurgitación es otro motivo por el cual se puede consultar. Muchas veces, como ya lo voy a seguir insistiendo, está dado de todo esto a que la gente come muy rápido, no mastica y la digestión comienza en la boca, con buenas piezas dentarias, con un tiempo de masticación, con un tiempo de, digamos, poner en contacto con la saliva los alimentos, que es el comienzo de la digestión, ¿no? Pero bueno, el sujeto muchas veces tiene reflujo de comida, también porque tiene un reflujo gastroesofágico aumentado, y que generalmente proviene del esófago y suele coincidir muchas veces con pirosis, con
con ese ardor retroesternal, y el sujeto puede tenerlo también nocturnamente, que hay mucha gente con reflujo nocturno que podría conllevar a la broncoaspiración. El dolor retroesternal, obviamente que es un dolor, ya el sujeto no lo refiere como un calor o como algo quemante, sino que lo refiere como dolor, y lógicamente que nosotros estamos obligados a diferenciar un dolor coronario, que no me voy a detener ahora acá en esto que ya hemos hablado mucho. Pero está claro que uno podría tener dolor retroesternal derivado de esofagitis, de gastritis, digamos, de úlceras que lógicamente podrían dar. Epigastralgia, como ustedes pueden leer, tiene que ver con más bien con un dolor localizado en una zona, que es el epigastrio. Así como el ardor podría estar un poquito más difuso, el epigastralgia refiere a que el dolor se localiza, como lo dice su nombre, en el epigástrico, la parte del abdomen superior, que muchas veces corresponde a un signo o a un síntoma típico de una úlcera gastrodenal. No quiere decir que epigastralgia defina o diagnostique úlcera. También se pueden dar en gastritis, pero muchas veces el sujeto refiere ese ardor localizado, entre comillas, en la boca del estómago, que es lo que nosotros podemos tener en cuenta como una epigastralgia. Habrá que hacer diagnósticos diferenciales cuando no es un dolor tan agudo y tan puntual como suele ser la epigastralgia, y ser este dolor cólico del hipocondrio derecho con náuseas, colictericia, que sería por un cuadro de listiasis biliar, un dolor en hemicinturón, que ya lo vamos a ver en la pancreatitis aguda, o un dolor intenso espontáneo provocado que podría tener, digamos, defensa, examen físico, como ya vamos a también más adelante explorar, y perder la matidez hepática y pensar en un abdomen agudo perforado. Obvio que esto lo pongo como para que veamos que puede haber otras condiciones, pero epigastralgia suele ser un síntoma bastante frecuente. Plenitud y pesadez postprandial lo pongo, es muy difuso este término, esta descripción sintomatológica, pero lo van a escuchar en diferentes lados, y a veces el paciente se expresa así, o ustedes pueden ponerlo en historia clínica, y es un proceso digestivo. Es cuando el paciente de una manera consciente hace su digestión, la siente desagradable o alterada, ¿no? Lo que refiere mucha gente con una digestión lenta, o que la digestión le produce sueño, o que tiene mucha hinchazón de su abdominal posteriormente a su alimentación. Y le llamamos a eso así, que muchas veces pueden estar ligados a una mala digestión, porque el sujeto mastica mal, da poco tiempo su alimentación, o a veces también a procesos de mala absorción que podemos nosotros averiguar. Anorexia es un término obviamente también sumamente plurívoco, que puede acompañar a múltiples cuadros médicos de diferentes, no solamente el tubo digestivo, y que, bueno, esa disminución o pérdida del apetito que refiere a eso, y que, bueno, si bien puede ser muy plurívoco, es muy importante tenerlo en cuenta, porque hay sujetos que tienen una anorexia pertinaz, que no quieren alimentarse, y ya de por sí eso establece todo un problema que tenemos que tratar de solucionar. Acá pongo con referencia al tubo digestivo, que si el sujeto refiere mucha repugnancia a la carne o al tabaco, podría pensarse en un cáncer gástrico. Esto porque lo pueden leer en algún libro, gente, pero nadie va a, digamos, tan solo por esto ponerse a pensar en un cáncer gástrico. Pero en algunos sujetos es muy llamativa esta referencia. Es para tener en cuenta. Dispepsia. Dispepsia es un término también muy difuso, que puede acontecer por muchas causas, que el paciente puede tener esa sensación de mala digestión, acompañado de dolor epigástrico, de ardor, de acidez, de sensación sencillamente de plenitud, de eructos. O sea, como verán ustedes, es muy plurívoco, pero
muchas veces ustedes cuando juntan varios de estos elementos que refiere el paciente, le podrían denominar dispepsia. Y no reconoce una causa exacta, pero muchas veces relacionado a personas que se alimentan mal, porque mastican mal, porque hacen mal su forma de ingestión de alimentos. También se pueden ver en algunos síndromes de mala absorción, pero yo quisiera hacer mucho hincapié en que le enseñemos a la gente a que la digestión empieza en la boca, con buenas piezas dentarias y haciendo una buena masticación y dando tiempo para alimentarse, ¿no? Bueno, eructos es la expulsión de aire del tubo digestivo, que muchas veces, bueno, una mínima es una cosa normal, pero si el sujeto ya consulta porque esto le molesta, muchas veces se puede ver en procesos de, digamos, de inflamación del tubo digestivo alto. También podría haber en algún caso obstructivo, pero básicamente el sujeto lo va a referir en estos términos de patología inflamatoria o de digestiones en donde el sujeto, ya he estado diciendo, se alimenta mal, come apurado, mastica mal. La náusea es una sensación, ¿no es cierto?, como de preludio de vómito, con una sensación similar, pero sin estar acompañada del vómito. Y lógicamente, interesante analizar cuando la náusea acompaña el vómito. Ya sabemos que los vómitos centrales, los vómitos meningios, son vómitos que no se acompañan de una situación nauseosa, sino vienen de una manera brusca. Pero la náusea generalmente acompaña a los vómitos. El vómito es esa expulsión violenta del contenido gástrico por la boca, en donde se produce una contracción violenta del diafragma y de los músculos respiratorios con un cierre de la glotis para que no se produzca una broncoaspiración y la expulsión del contenido. Muchas veces es una expulsión de un vómito que ha producido una irritación y el sujeto vomita y punto. Pero obviamente el vómito puede ser el acompañante de una cantidad de patologías donde tendremos que analizar las características de ese vómito. Si el vómito es verdoso, amargo, para ser bilioso, si está con mucho contenido alimentario y expulsó todos esos alimentos por algún tipo de intolerancia. Obvio que si termina de comer y prácticamente produce el vómito, hay que pensar en un síndrome pilórico. El vómito fecaloideo, que es, como lo dice su palabra, acompañado ya de mucha cuestión putrefacta y con mal oliente, y que se puede ver en los síndromes de obstrucción intestinal, y los hemáticos acompañados de una hematemesis y de un sangrado. Bueno, hay diferentes procesos que pueden acompañar de vómitos y sería muy larga la lista, pero importante semiografiar el vómito. Pujo y tenesmo. Bueno, esto tiene que ver con la materia fecal. El tenesmo es un deseo continuo, doloroso, ineficaz de defecar, que está más bien como localizado en la zona rectal. Es como una sensación de un recto ocupado que molesta, duele, y que el sujeto, por más que iba al baño a defecar, le sigue molestando allí, y es una sensación verdaderamente de mucho malestar. El pujo es también un dolor que no se acompaña muchas veces, o que tiene una falsa necesidad de defecar, va al baño y no defeca, o ha ido ya varias veces, pero tiene un dolor abdominal intenso. Por eso muchas veces flujo y tenesmo van acompañados y tienen que ver con mucho de una inflamación de la mucosa rectal o intestinal, intestino grueso. Por ejemplo, la colitis ulcerosa podría acompañar mucho de eso, y también enfermedades bacterianas que pueden acompañarse de pujo y tenesmo. Flatulencia. Bueno, flatulencia es un tema que puede ser motivo de la consulta, gente. O sea, tener una mínima flatulencia está dentro de la normalidad. Ahora, cuando esto ya se comporta como una situación de malestar, que hace que la persona tenga dificultad social, obviamente, bueno,
habrá que analizar porque a veces el tipo de comida, hay parasitosis, el intestino irritable, síndrome de mala absorción, celiaquía, podrían estar acompañándose de algo que yo tengo que analizar y que puede ser un motivo de preocupación, obviamente, de la persona. Constipación. Bueno, yo diría que constipación es muy famosa, sale en la televisión todo el tiempo, permanentemente, hay recomendaciones, y en realidad muchas veces es también una falla de que las personas dediquen un tiempo a ir al baño, ¿no? Algunos van 2 o 3 veces por día como algo normal, otros van una vez cada 2 días como algo normal, pero lógicamente cuando ya la materia fecal cuesta de que sea expulsada más allá de ese día y medio, máximo 2, o con una característica que lo hace dificultoso de ser expulsado, debe ser analizada, ¿no? Y sobre todo yo diría aquí tener en cuenta la constipación que acompaña a ese sujeto que estaba acostumbrado a ir de cuerpo todos los días y de pronto hace unos 2 o 3 semanas se ha constipado. Cuidado con el tema del cáncer de colon, ¿no? En este sentido. Pero bueno, constipación es un tema muy ligado hoy en día a la vida también estresante que tenemos, donde a veces no hay un tiempo para ir al baño y entonces el sujeto altera su funcionalidad habitual, ¿no? Es para todo un tema. Diarrea. Bueno, diarrea, por supuesto, otro síntoma del tubo digestivo que es muy importante de ser analizado. Lo que hay personas que van, como dije antes, 2 o 3 veces de cuerpo o a defecar por día y otros que van cada 2 días, así que imagínense que va cada 2 días, le podría hacer una diarrea al que si ahora aumenta a ir 2 o 3 veces al día. Entonces, generalmente esta frecuencia tiene que estar en función del propio sujeto, pero cuando ya superan esta cantidad de 200 gramos al día, las heces son muy acuosas y son imperioso el deseo de ir al baño, bueno, uno ya empieza a caracterizar como esto como diarrea. O sea que en función del cambio de hábito y en función de la característica física de la materia fecal, si es muy acuosa y lógicamente se acompaña de moco, sangre, bueno, ya estaríamos frente a un cuadro de diarrea. Así, las diarreas deben clasificarse de varias formas, o sea, tenemos que tener en nuestra mente, para calificarlas o clasificarlas, por ejemplo, un criterio de tiempo-evolución, porque puede ser aguda, ¿no? Por ejemplo, las disenterías, que son dolorosas, febriles, que pueden tener pujo, tenemo, moco, pus, generalmente son bacterias que producen una inflamación de la mucosa intestinal con exudación, y que esto se va a ver en la salmonelosis, la Escherichia coli, la yardiasis y algunos virus. En cambio, la simple secretora, que es, que digamos, se expulsa mucha agua por el tubo digestivo, por ejemplo, por el Staphylococcus, el Clostridium y, por ejemplo, el cólera, ¿no? Que hay muchas deposiciones con mucha agua. Bueno, el grave problema que producen este tipo de diarrea secretora es la deshidratación. Entonces, hay un criterio de tiempo, evolución y características de la materia fecal. Ya cuando son crónicas, porque ya llevan más de 3, 4 semanas, meses, entonces ya generalmente tienen tendencia, si complican y lo despiertan al sujeto a la noche, ya en general son orgánicas y ya hay que ponerse a pensar en algún mecanismo de orden, qué sé yo, una colitis ulcerosa, una enfermedad de Crohn, alguna patología, una colitis específica, ¿no? Pero, digamos, hay que tener un criterio de tiempo-evolución. También puede ser de acuerdo a su fisiopatogenia, o sea, si es osmótica, porque, por ejemplo, hay mucho contenido de soluto en la luz intestinal y esto lleva a una mala, por ejemplo, la mala absorción, la enfermedad celíaca, la lactulosa. Ciertos laxantes pueden provocar esa diarrea osmótica. O secretora, porque, como ya dije antes, bacteriana, se inflama dando, por ejemplo, el cólera, o ácidos biliares, ácidos grasos que ayudan a que se produzca esta diarrea secretora. Las orgánicas oxidativas, porque están, digamos,
un contenido ya específico de lesión de la pared intestinal, y en las motoras porque, bueno, existe un mecanismo de aceleración del peristaltismo, lo que lleva a una diarrea. También pueden ser las diarreas altas y bajas. Por ejemplo, la diarrea de los síndromes de mala absorción, incluso de las pancreatitis crónicas, son esas pastosas, ¿no? Las esteatorreas, muy malolientes, con heces que flotan muy fácilmente en el agua donde se defeca, generalmente el inodoro, y suelen ser pálidas, ¿no? A diferencia de las diarreas más bien bajas, que suelen ser muchas veces acompañadas de pujo tenemo o de dolor abdominal, puede haber cuadros febriles, pueden ser muy acuosas, y entonces se puede hacer una diferencia entre una diarrea más bien alta, una diarrea más bien baja. Y en cuanto a hemorragia digestiva, interesante tener en cuenta el concepto de hematemesis, que ya lo hemos visto diferenciándolo con la hemoptisis. La hematemesis, que es la expulsión de sangre por la boca, pero que viene del tubo digestivo, generalmente derivado de una gastritis erosiva muy sangrante, una varices esofágicas que pueden haberse roto, o pilóricas, o también, ¿no?, una úlcera acidopéptica, una patología ulceropéptica que se acompaña como una de sus complicaciones la hemorragia. Entonces el sujeto expulsa una cantidad de sangre que generalmente viene un poco más digerida, por eso es mucho más oscura y acompaña muchas veces un síndrome nauseoso, y el sujeto entonces tiene lo que se llama hematemesis, ¿no? Ahora, si este hematemesis, o si este sangrado del tubo digestivo alto hasta el ángulo de Treitz, tubo digestivo alto, sangra y se digiere, va por el tubo digestivo y se digiere, cuando se expulsa por la materia fecal, se expulsa con un colorido negro, como si fuera alquitrán, increíblemente la gente lo refiere así, como si fuera alquitrán, y a eso le denominamos melena. Pero no es un colorcito negrito, es bien negro, ¿no? O sea, el sujeto le llama la atención que su materia fecal es negra, puede haber tenido alguna sintomatología, obviamente de dolor acidopéptico y demás, una epigastralgia severa, pero el sujeto entonces expulsa, y estas materias fecales suelen ser, aparte negras, también pastosas y muy malolientes. Le llama la atención al propio paciente, ¿no?, lo maloliente de la materia fecal. La enterorragia es también una presencia de sangre que proviene del tubo digestivo bajo, generalmente a nivel intestinal, pues intestino grueso, algunas partes finales de intestino delgado, que entonces la materia fecal va envuelta, la sangre va envuelta con la materia fecal, no ya negra, sino vos ves la sangre, pero está envuelta por la materia fecal. O sea que si vos le preguntás al sujeto cómo ha visto la sangre, te dice que la ve mezclada, y eso le podemos denominar enterorragia. En cambio, proctorragia denominamos a la presencia de sangre por el tubo digestivo bajo, pero ya generalmente del recto y del ano, recto-ano, en donde la patología más frecuente es el hemorroides, pero por supuesto también podría ser un cáncer, ¿no?, de recto, de colon, por eso, de ano, por eso hay que tener mucho cuidado con esto. Pero el sujeto acá refiere la presencia de un sangrado que puede salir gota a gota la sangre, o incluso manchar el papel higiénico de la ropa sin que haya la materia fecal, porque la sangre se expulsa por el hecho de estar tan cerca del exterior. Entonces, son diferentes tipos de semiológicos para referir hemorragias digestivas. Y para terminar, voy a terminar con el comienzo del aparato digestivo, pero no porque quiero menospreciar todas las cosas que hemos estado hablando, de esófago, estómago, colon y todos los síntomas que he estado describiendo, sino que muchas veces que un lugar que es muy examinable, que es la boca,
no la examinamos y con referencia al tubo digestivo es fundamental, porque que las piezas dentarias estén en correcto estado, que el sujeto dé tiempo para masticar y tragar, que el sujeto no tenga ninguna otra alteración en la boca que llame la atención, puede ser el comienzo de la solución de un problema que lo trae al paciente, ¿no es cierto? Porque come mal, porque no le da tiempo, porque hacemos comida de trabajo y entonces no dedicamos nuestro tiempo a masticar y a tener un poquito de tranquilidad para nuestra alimentación. O sea que la boca, que puede ser un lugar atractivo, que la gente, en fin, debería ser un lugar donde pensaríamos no hubiera problemas, puede haber problemas. Sí, puede haber problemas, incluso haber una cantidad de cosas que están alterando nuestra buena incorporación de alimentos. Entonces, a veces un buen examen bucal es el comienzo del examen del tubo digestivo. No digo el único, por favor, pero es el comienzo. Entonces, bueno, reflexionemos un poco en cuestión de todos estos síntomas que los vamos a escuchar muy frecuentemente. Muchas gracias.